tengo que hablar más o menos como una hora. ¡Aleluya! Así que si ya sintió la comida, vamos a hacer un esfuerzo por mantenernos ahí, ¿verdad? Recuerde que ya nos recetaron bajar de peso. Y en la lista que me dieron ahí dice que una de las maneras para que la presión le baje a uno es bajar de peso. Me restringieron mucha comida. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Cuando lo tengan me responde con un amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche, gracias por todo lo bello que tú eres. Bendito Jesús, por todas las bendiciones impartidas sobre nuestra vida, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hay gente que puede pensar, ¿por qué esta persona si predica y enseña, le suceden tales o cuales cosas? Pero queremos ver en la Biblia muchos hombres de Dios que enfrentaron la adversidad, las dificultades, las crisis de toda índole. Y con la ayuda de Dios fueron vencedores. Porque déjenme que le diga, hay situaciones en la vida que le quitan a uno hasta la tranquilidad. Le roban la paz. Lo ponen a uno en zozobra. Pero muchas de esas experiencias de la vida nos enseñan cosas importantes para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Y uno de esos hombres de los cuales yo quiero hablar es Job. Hemos hablado en muchas ocasiones de Job. Imagínense que Job era una persona que tenía muchos bienes materiales, tenía dinero, tenía familia numerosa, tenía una buena vida. Y sobre todas esas cosas era fiel a Dios. Intachable. Porque la palabra dice que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día le vino la prueba que aunque él no sabía por qué se le presentó esa situación tan difícil, con paciencia y confiando en Dios soportó aquella prueba. No es fácil. Después de tener mucho dinero, terminar en la crisis de la pobreza. Y un hombre que tiene una hermosa familia, perdió todos sus hijos.
Pero aún en esas circunstancias difíciles, él siguió siendo fiel a Dios. Y lo que es más crítico, nosotros tenemos amigos, pero muchas veces en las crisis los amigos no están. Hay quienes tienen su esposa y en algunas crisis su esposa como que cambian de carácter y se tornan de otra manera. En el caso de Job, el único consuelo que le quedaba humanamente hablando era su esposa, la persona que está más cerca del marido y que se supone lo va a ayudar en la crisis, en la dificultad, porque cuando se casa, ese es el compromiso que se hace. Pero ¿qué pasó con la esposa de Job? En aquella crisis, lejos de ser una bendición, fue todo lo contrario. Todavía retienes, le dice, tu integridad, la esposa. Maldice a Dios y muérete. ¿Quién puede esperar de un ser querido eso? Tremendo. ¿Qué es lo que la esposa le está sugiriendo a Job? Que se suicide. ¿Cuál es la otra manera que él se puede morir? ¿Y qué le dijo Job a su esposa? Vamos a ver si hallamos ese texto. Job capítulo 2, verso 9. A ver, Job, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Qué dice? Yo creo que yo lo anoté mal. 2:9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto dice: no pecó Job con sus labios. El problema es que cuando uno se acostumbra a la buena vida y a la vida cómoda, como que ya después no acepta que se le presenten las cosas en el sentido de la pobreza. Pero Job demostró que era fiel a Dios, que no era egoísta, que él estaba recibiendo no solamente el beneficio, la bendición de parte de Dios, ahora que había una crisis, la aceptaba con gusto. Y le dice a su esposa, como suelen las mujeres fatuas, sin sabiduría. A esa palabra le podemos sacar mucho, la mujer torpe, sin entendimiento. Y hay otras más que yo no voy a mencionar. Terrible, ¿verdad? De quien usted espera en el momento más difícil el apoyo moral, espiritual y en todo sentido, es lo contrario. Pero Job había aprendido a depender de Dios. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que el humano llega a un momento, y tal vez no todos, que se deciden a morir. En el caso personal mío, yo todavía no me quiero morir. Yo no sé usted, ¿verdad? Amén. Yo estaba enfermo y yo esperaba lo peor. Es que una cosa es estar en la situación, pero otra cosa es estar lleno de salud.
Una cosa es estar en el edificio abajo, un edificio de 30 pisos mirando para arriba, diferente es cuando se sube hacia arriba y mira para abajo. Ya no es igual, es diferente. Entonces es fácil decirle a otro, confía en Dios cuando usted está lleno de salud. Y el otro está enfermo. Es fácil decirle, con un problemita te estás muriendo, pero si usted está bien. Que usted esté en la situación, a ver si va a hablar así. ¿Me está entendiendo? No es lo mismo, como dice el viejo dicho por allá, verla venir que platicar con ella. Yo he aprendido mucho de esto. Delante de Dios se lo digo. Porque yo me preguntaba, Señor, ¿he sido soberbio? ¿He sido arrogante? ¿Cuántos errores he cometido? Porque en el momento más difícil hay que ponerse bien con Dios. Yo no voy a confiar en mí mismo. Yo dependo de Dios y quiero que Dios de veras me dé la aprobación de que las cosas están bien. Así que yo no creo en aquello que dice, bueno, en el momento de la crisis se va a arrepentir, olvídese de eso. ¿Sabe qué? Que cuando uno está enfermo hasta ni se puede concentrar para orar. Le estoy diciendo para que usted se prepare hoy y todos los días, como si nos vamos a morir ya. Vamos a ver Job capítulo 3, versos 11 y 13. Job capítulo 3, versos 11 y 13. ¿Qué dice Job? Lamentándose de su situación. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job se lamenta de su situación y él dice que por qué no murió en la matriz. El problema es que los humanos venimos a esta tierra, hermano, y enfrentamos situaciones de toda índole. Sufrimiento de una manera, de otra, y así sucesivamente. Pero estos hombres de Dios enfrentaron las situaciones más terribles que yo no he visto en ningún otro caso de la Biblia como el caso de Job. Yo le aseguro que si a usted se le muere un hijo, usted le da el patatús. No digamos que le mueran 10. Eso fue lo que le ocurrió a Job. Que quede en desgracia y posteriormente con una sarna que le daba picazón. Y solo tenía tranquilidad arrancándose con un pedazo de teja. Nosotros ahora tenemos la bendición de ir a un médico. Yo le aseguro que esa picazón que le da a uno lo desespera. El domingo que yo estaba ahí, estaba predicando el hermano Albornoz, me dio una picazón, como unos 3 o 4 segundos, que estaba desesperado. Pero el doctor me dijo, no se toque. Así es que aunque me piquen, y yo pienso que es el efecto de la crema, porque esa crema es fuerte. Me la pongo ya acá y siento hasta los ojos del vapor. Es para protegerlo de las bacterias, de los insectos, de todas las plagas que uno puede encontrar. Imagínense el pobre Job, con una sarna en todo el cuerpo y que con un pedazo de teja se rascaba. Deseaba morirse, pero en la crisis, en la dificultad, nunca intentó él quitarse la vida. En esas circunstancias difíciles confiaron en Dios, esperaron en Dios
Y al final Dios los bendijo y le multiplicó más los bienes que tenía al principio. Estamos en esta tierra, hermanos, solo Dios sabe el tiempo por el cual vamos a estar aquí o cuándo. Yo le dije al Señor, si se me llegó el día, o si me quieres regalar más años de vida, que sea tu voluntad. No, y aunque no le guste, si es la voluntad de Dios, aunque a mí no me guste, la voluntad de Dios es la que se va a hacer. ¿Me está entendiendo? Quiero hablar de Moisés. Moisés es un gran hombre de Dios, que Dios desde el niño lo seleccionó, lo guardó para que fuera el libertador del pueblo israelita de Egipto. 40 años en Egipto preparándose con la lengua de los egipcios. Yo cuando escucho decir que Moisés era tartamudo, casi que no creo mucho eso, porque me parece más bien una excusa que él puso. Porque estuvo 40 años en Egipto. Ahí se preparó en el palacio del faraón, aprendió la lengua egipcia y después de haberle pegado un tubazo a un egipcio, se fue para el desierto huyendo. Allá se estuvo 40 años. Mire qué bueno es Dios. Lo dirigió por el desierto, se encontró con unas muchachas, les ayudó como todo un caballero a darle agua a los animales. Y luego las muchachas le platicaron a su papá, hemos visto a un forastero que nos ayudó. Y el papá dijo, ¿por qué no lo trajeron? Para no hacer larga la historia, Moisés se casó con una de esas muchachas. Porque era la voluntad de Dios, Dios lo estaba dirigiendo. Otros 40 años en el desierto. Y cuando Dios le habló de la zarza para enviarlo ya para sacar el pueblo de Israel de Egipto. Yo no quiero hacer tan largo este comentario porque voy a hablar de muchos otros comentarios más. Dios a través de Moisés sacó poderosamente al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón en Egipto. Como ya él estaba preparado en el desierto, conocía bien porque había estado ahí 40 años, sabía por dónde él iba a dirigir a ese pueblo numeroso. Pero en el desierto tuvo muchos problemas porque el pueblo de Israel se mezclaron otra gente que se fueron ahí y aquellos eran los que estaban deseosos de carne, deseosos de lo que comían en Egipto, de cebolla, de ajo. A mí me gusta la cebolla, pero no que quedes a tu sazón, ¿verdad? Y también el ajo. Yo cuando cocino frijoles siempre le pongo ajo. Y es medicinal. Llegó el momento en el cual Moisés estaba, pero también que ya no quería saber nada. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido tan deprimidos, tan tristes, que no sabemos qué hacer? Y oramos y a veces parece como que ya Dios ni nos escucha. Nos sentimos tan solos. A veces no nos sentimos comprendidos, ignorados, despreciados. Pero todas esas son luchas que en la vida se presentan. Y que muchas veces nosotros tenemos que luchar y vencer como buenos soldados de Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Jesús no le dijo a nadie que iba a tener una vida pero llena de belleza, como a veces nosotros le decimos a la gente. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad. Yo, dijo, he vencido al mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Números, capítulo 11, verso 14 al 15. Número 11, verso 14 al 15. Vamos a ver. Creo que lo vamos a leer todavía un poquito de más atrás. Si usted
puede apreciar en la pantalla, ahí va a ver. Para los que no trajeron Biblia, o para los que no lo encuentran muy rápido, igual a mí, ¿verdad? No lo voy a criticar a usted. Número 11, versículo 11 voy a leer, dice: y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, ¿estamos en lo correcto? Danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea ni mal. ¿Qué le parece? Moisés desea morirse. Yo le dije anteriormente que yo no me quiero morir. Pero este hombre le está pidiendo a Dios que si él ha hallado gracia, dice, en sus ojos, que le dé muerte. ¿Sabe cuál es lo interesante en todo este relato? Que aunque ellos deseaban la muerte, nunca intentaron quitársela con su propia mano. Supieron esperar en Dios, confiaron en Dios y Dios los bendijo en extremo. Espero que no se me vayan a dormir. Yo sé que hay gente que oscurea bastante. Pero fíjense que nosotros tenemos un hábito un poco extraño. En la iglesia es dormidera la que nos quiere dar. Y en otro lado, como que espinzones nos dan. ¿Bien? Bueno, es que yo estoy viendo a la gente que está como bautizando. Miren, el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, cuando vienen las penurias, las dificultades, los problemas, el joven, ¿qué hace? Busca la cantina, busca las drogas. Algunos se suicidan porque no pueden sufrir los problemas que la vida presenta. Pero el verdadero hijo de Dios sabe esperar en Dios. Que aunque las aguas estén sucias y turbulentas, Dios se encarga de pacificar un río revuelto y trae bendición en abundancia a aquellos que en Él han aprendido a confiar. Es interesante, hermano, que no solo nos gocemos cuando tenemos una buena vida, cuando tenemos buen trabajo, cuando ganamos bien, cuando nos miran bien, cuando comemos bien. Pero cuando ya hay crisis, como que ya no le gusta mucho, ¿verdad? ¿Ah? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Vivió la vida más miserable económicamente, materialmente hablando, que usted y que mí. Pero su afán, su preocupación era hacer la voluntad del Padre. Sus discípulos lo interrumpieron en algunas ocasiones. Rabí, come. Mi verdadera comida, dijo él, es que yo haga la voluntad del que me envió. No tenía casa. No tenemos casa propia, pero tenemos un lugar que Dios nos ha brindado para vivir y con todas las comodidades. Jesús no tenía eso.
El huerto del Getsemaní era el lugar donde él iba con sus discípulos para orar. Tenía dificultades de toda índole. Usted y yo vivimos bien. Y si alguno todavía no vive bien, tiene que buscar algo que hacer para que no esté en crisis. Pero llegó el tiempo en el cual Jesús se le aproximaba el día ya de su muerte. La situación crítica de morir en una cruz. Y fue a orar al huerto del Getsemaní con sus discípulos. Y dice que cuando Jesús oraba, de sus poros salía el sudor como grandes gotas de sangre que caían al piso. Y él oraba de esta manera: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. O si tienes otra manera, ¿cómo hacerlo? Pero que no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Él está viendo que le viene un problema grande, como era morir en la cruz. Nosotros no sabemos de qué muerte nos vamos a morir. Que sea en las manos de Dios. Si le somos fieles a Él, pues Él se encargará de todo. Y si es que Cristo viene ahora por su iglesia, pues que sea su voluntad. Y nos vamos con Él. Pero donde yo quiero llegar es que el mismo Hijo de Dios enfrentó las crisis más espantosas, y en esa crisis dice que un ángel venía y lo confortaba. El profeta Elías, un gran hombre de Dios, que retó a los profetas de Baal, y que el Dios que respondiera con fuego, ese era el verdadero Dios. Y los profetas de Baal, después de presentar aquel sacrificio, un buey que le hicieron pedazos, le echaron agua a la zanja, y estuvieron desde la mañana todo el día clamando a Baal, y Baal no le respondía, y el profeta Elías se burlaba de ellos. Quiero que vea eso. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 27. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Le está diciendo en tono de burla a los profetas de Baal. Pero cuando viene Elías y presenta a él el holocausto, construye el altar de Jehová que estaba derribado, oró a Dios, oró a Jehová, y el fuego apareció. Y aquel holocausto se consumió. Pero vean lo que va a suceder. El rey Acab va y le platica a su esposa Jezabel, una mujer perversa, lo que había sucedido. Y Jezabel le dice, le manda un mensajero al profeta Elías a decirle que como uno de los que él mató, ella lo va a hacer igual a él. Por otra palabra, lo va a matar, va a terminar con él. Yo a donde quiero que lleguemos es a él. El profeta Elías lo atemorizó una mujer. Amén. ¿Qué hizo el profeta Elías? Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19.
Y yo no quiero agarrar muchos versículos. Primera Reyes, capítulo 19, el verso 3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que... Yo quiero que vea dos cosas. Huye de Jezabel para salvar su vida. Le tiene miedo a una mujer que lo va a matar. Pero en el versículo 4 él le pide a Dios que le quite la vida. A donde yo quiero que lleguemos y me entiendan todo es: ¿qué pasó con el profeta Elías, ese hombre poderoso que hacía descender fuego del cielo, que estancaba la lluvia, que oraba por los muertos y resucitaban, y ahora se esfuma y se va? ¿Me están entendiendo? Hermano, como humanos somos vulnerables. Separados de Dios no somos nada. Por muy machito que usted se crea, sin la ayuda de Dios usted no es nada. Díganmelo a mí, que yo ahora con esta crisis estaba casi llorando en la presencia de Dios, porque solo yo sabía lo que sentía. Y hubieron jóvenes que me abrazaron, como el hermano Andrechito, aún mirándome la nariz un poco rara, pero vino y me abrazó. Pero otros estaban de lejos mirando, como aquellos discípulos que siguieron a Jesús, y uno en una sábana, cuando ve el peligro, hasta la sábana quedó botada. El hermano Héctor anduvo conmigo cerquita ahí. ¿Y saben qué me dijo el doctor? El primer médico que me miró: no te acerques donde hay niños, no te acerques donde hay gente. Yo llamé al hermano Fidel y le dije: hermano, no voy a ir a la iglesia porque me dijeron esto y esto y esto. ¿Me está entendiendo? Pero hubo gente que de lejos, así raro, miraban, mira. Y gente que tiene un montón de años de estar en la iglesia. Yo le voy a decir algo: sea consciente a qué viene usted a la iglesia. Si alguno carece de sabiduría de Santiago, pídale a Dios, el cual se la va a dar en abundancia. Y estoy diciendo porque a veces la gente ni sabe ni hablar. Lejos de decir una palabra de ayuda, lo matan a uno con lo que dicen. Ya no se va a morir uno de la enfermedad, sino de los trancazos que le dicen coloquial. ¿Usted cree que los amigos de Job le llevaron consuelo? Médicos nulos, les dijo Job, sois vosotros. Es como agarrar la herida y apretársela más. Amén. Yo fui a la misma clínica porque sentía bastante malestar, pero nunca me imaginé con el hermano Borges, porque el hermano Héctor estaba en Nicaragua. Me dijo el hermano Borges: voy a llamar a mi esposa que me vaya a recoger la niña y yo voy. Pero yo nunca me imaginé que esa doctora, una mujer, me iba a hacer un chequeo tan riguroso que tenía que verme partes donde nadie me ha visto. Y ahí no tiene que andar con pena uno. Dos cosas: o aceptas para que te sanes, o te quedas así. ¿Me está entendiendo? Pero esa gente son profesionales. Esa gente tiene toda la especialidad. Y a mí en la hispana yo le dije: yo no quiero que me vean así. Y me dijo ella: no te preocupes, si todos tenemos nuestro cuerpo
Y cuando menos uno piensa, otra gente lo tiene que ver a uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que estar preparado para todos. Esa doctora me dijo a mí, no vas a comer queso, no vas a tomar leche, no vas a comer pollo, me restringió un montón de comida. Come aguacate, come brócoli, come verduras, come fruta. Imagínense yo que soy bueno para el diente. Cuando ya salí de ahí, me dice la hispana, que yo creo que es como recepcionista, y me dice, ¿ya tu amigo se fue? No, creo que pasa que él en la iglesia va a recoger a la gente y llega tarde, casi las 6 de la tarde. Y cuando yo estaba lloviendo, era el miércoles que estaba lloviendo, miro al hermano Borges, que ya está, y me fui para donde me habían prohibido la carne, y no me tenía un gran plato que no anduve pensando, porque todo el día ni había comido. Tremendo pedazo de carne recha, estaban diciendo que en la carne recha es peligroso, le dé cáncer. No, yo no anduve haciendo preguntas ahí. Es verdad, ahí está el hermano. No había comido todo el día. Hermanos, Dios es bueno. Ya se nos fue el tiempo, quiero hablar del apóstol Pablo en los versículos, en el capítulo que leímos al principio. Y 2 Corintios, capítulo 12. Todo lo que este capítulo dice, desde el inicio, es una referencia al apóstol Pablo, solo que él no se pone como el modelo ahí al inicio del capítulo. Quiero que vean. Dice el apóstol Pablo en este capítulo: conozco a un hombre, versículo 2, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dada al hombre a expresar. Está hablando del apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo, antes de ser un predicador del evangelio, era un seguidor y encarcelaba y mataba a los predicadores del evangelio de Jesucristo. Sufrió en carne propia el hecho de ser un seguidor de Cristo. Y yo quiero ver algunas de esas cosas que él sufrió brevemente para aprovechar el tiempo al máximo. Libro de los Hechos, vamos a ver capítulo 14, versículo 19 y 20. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. A Pablo aquí le pegaron una arrastrada los judíos enemigos de la cruz de Cristo, porque Pablo no desperdiciaba tiempo por donde iba, predicaba el mensaje del evangelio. Siempre en el mismo libro de los Hechos, vamos a ver el capítulo 20. Hechos 20 y el versículo 24. ¿Qué dice Pablo después de que le advierte al Espíritu Santo que no vaya a Jerusalén porque le esperan cárceles, prisiones, tortura y hasta la muerte? Pero el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
¿Qué le parece? Que él no estima su vida preciosa para sí. ¿Cuántos estamos aferrados a la vida en esta tierra? ¿Nadie se quiere morir? Nadie. Y Jesús lo dijo en cierta ocasión: de cierto os digo, que habrá muchos que no gustarán la muerte, hasta que vean venir al Hijo del Hombre. Por eso es que yo digo, hermanos, todos debemos de estar preparados. Por si la muerte viene hoy, si uno se puede acostar y lo van a ir a hallar ahí tieso. Que Dios nos guarde. Que Dios nos proteja. Siempre en el libro de Hechos, capítulo 24, el versículo 5 y el 6. 24, versos 5 y 6. Miren las acusaciones que le hacían al apóstol Pablo por predicar el Evangelio. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Lo acusan como una plaga. ¿Qué le parece? Entonces estoy haciendo hincapié en las situaciones difíciles que el apóstol San Pablo enfrentó. Pero ahora en el 2 de Corintios capítulo 12, él tiene un serio problema. Y él mismo lo dice, que para que la grandeza de las revelaciones, dice, no lo exaltasen, desmedidamente le fue dado, dice, un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás que lo abofeté para que no se enaltezca, dice, sobremanera. Hermanos, nosotros no somos nada. Absolutamente nada. Y desafortunadamente con pequeñas cosas se nos sube el humo a la cabeza. Hay gente tan orgullosa y cree que nunca se va a morir. Cree que nunca se va a enfermar. Hay gente tan delicada. Amén. El apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, le fue dado un aguijón en su carne, y algunos creen que es que Pablo para ese entonces ya había perdido la visión o la vista. Y lo más interesante es que él oraba, dice que oró 3 veces. ¿Qué clase de oraciones hizo en esas 3 veces? Rogando al Señor que le quitara ese aguijón o ese problema. ¿Y qué le dijo el Señor en respuesta? Bástate mi gracia. En otras palabras, tienes mi consuelo. Estoy contigo. Muchas veces Dios permite ciertos problemas en nuestras vidas para que podamos recibir de parte de Dios la bendición, la salvación y la vida eterna. Llegamos a este país, trabajamos, pero hay gente que con poquito se le olvidó de dónde viene. Ya no se quiere parar en el suelo, ya quiere caminar por el aire. No tiene dónde morirse, pero se cree muy grande, muy importante. La palabra de Dios aquí nos enseña de lo que el apóstol Pablo enfrentó en su propia carne. Por lo cual dice el versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, ya termino, porque yo sé que ahí en la cocina se está poniendo bueno. Miren,
Antiguamente, cuando los reyes querían distinguir a un personaje, lo llevaban a su palacio, le mostraban todos los jardines, toda la belleza. Yo no sé si aquí en Estados Unidos el presidente Obama ha distinguido a alguien en la Casa Blanca, pero parece que en la Casa Blanca cualquier gato se mete ahí, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, el que se metía en un lugar así, la pena era de muerte. Entonces, cuando uno de esos reyes quería distinguir a una personalidad, lo llevaban, lo paseaban en los jardines de la casa real del rey de ese entonces. El capítulo 12, aquí que leímos el versículo 2 en adelante, Dios hizo eso con el apóstol Pablo. Lo llevó ¿a dónde? Al paraíso de Dios. Estuvo ahí donde oyó palabras inefables que no les dan al hombre expresar. Por eso cuando yo voy al rincón cristiano y veo un libro que dice la fulana y tal que va al infierno, yo no le creo. La fulana y tal que estuvo en el paraíso de Dios, yo no le creo. Porque la Biblia es bien clara. Dice que no le da la palabra a expresar al hombre. Entonces este tipo de visiones eran las que el apóstol Pablo había visto. Y por lo cual le fue dado un aguijón para que eso no lo exaltara. Imagínense si uno de esos de la prosperidad tuviera eso. O usted, no solo de la prosperidad. ¿Ah? O yo. Si a veces con nadita, hermanos, andamos graves ahí. No queremos que cualquier gente se nos acerque. No queremos que cualquiera coma cerca de nosotros. Tenemos nuestro grupito, la marita, dicen algunos, ¿verdad? Él tiene su marita, dicen. ¿Me está entendiendo? En el Señor tenemos que aprender a bajarnos del árbol como se bajó Zaqueo. No importa si usted es ciudadano de este país, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Amén. ¿A dónde quiero llegar? No se desaliente porque tiene una enfermedad, porque le sucedió esto, porque tiene aquello. Recuerde esto, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. El primer médico que me miró a mí me dijo directamente, tienes diabetes. Y la diabetes te ha afectado la vista y te ha afectado el cerebro. Así me dijo. Pero nunca me preguntaron que si yo ya había desayunado cuando me sacaron sangre para hacer la prueba. A los 2 días que fui otra vez, porque tenía cita, ya me fui en ayuna. Entonces la prueba salió diferente. Me dijo, ya fue una doctora, no fue él. No tiene diabetes, pero estás en la frontera. Corres el riesgo si no te cuidas. No tomes soda, no tomes nada que tenga azúcar. A la taza de café yo antes le metía 3 cucharadas, hoy solo se le enseño el azúcar. Como a mediados de la semana me llamó una de las enfermeras y me dijo, hemos estado chequeando tu sangre, la hemos estado estudiando y quiero decirte que no tienes diabetes. Pero eso sí, que corres el riesgo si no te cuidas. Que me digan eso. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Así es que todas esas cosas, mieles y todo eso, bye bye. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios porque todavía nos tiene vivos. Eterno y bendito Dios, en esta hermosa noche, gracias por todo lo bueno que tú eres.
por lo maravilloso que tú eres, por la iglesia, por el pastor,